cadena de Radio Eco Argentina, Diplomacia Política y Economía. La actualidad nacional e internacional. Ya quedan con todos ustedes Horacio Dabul. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Director, profesor Dr. Miguel A. Lacour. Tratamiento integral combinado. Otorrino más alergia. Procedimientos no invasivos láser. Supera el deterioro estético causado por la rinitis alérgica. Revitaliza y rejuvenece el rostro del paciente alérgico. Perfecciona la cirugía plástica facial y la medicina estética anti-aging. Control del asma, el ronquido y la apnea del sueño de origen nasal. Brinda una superior calidad de vida con mejor estética facial. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Avenida Santa Fe 1611, Buenos Aires. Teléfonos 4812-6122 o 5238-0045. Pasemos estas vacaciones de invierno con la familia en la ciudad. Salgamos a disfrutar de los programas al aire libre, las plazas, los museos, los teatros y muchas actividades gratuitas más que la ciudad tiene para todos. Entérate de todo lo que podés hacer en buenosaires.gov.ar/turismo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Una nueva irradiación de Diplomacia Política y Economía en Estado Ciudadano. Estamos en AM 1220 Radio Cadena Eco. Bienvenido, compañero, realmente Osvaldo Mejide, que realmente hoy es un día muy importante, primero por el sol, ¿cierto? Y otro por los días de sol nos da optimismo en un momento tan difícil de la patria, ¿no? Como digo siempre. Sí. Buen día a vos, Horacio, buen día también aquí al embajador de Palestina que se encuentra con nosotros y buen día a toda la gente linda que nos está escuchando, nos está sintonizando a través de Ecomedios. Le vamos a decir que estamos en Ecomedios, estamos en app móvil en Ecomedios, en la web estamos en ecomedios.com, en el Twitter estamos en @ecomedios1220, en Facebook y en YouTube estamos en /ecomedios1220. En el portal de noticias estamos en ecoya.com.ar, en ecod.com.ar estamos en los contenidos audiovisuales, en el WhatsApp estamos en el 30 37 68 28, en el teléfono en el 43 25 12 20 y en los contenidos en el 52 54 23 53. Osvaldo, realmente hay tantas noticias para desarrollar a nivel económico, a nivel social, a nivel político, y tenemos tantas visitas inclusive de mandatarios de otro país, ¿cierto? Ayer el presidente se entrevistó con el líder del Qatar, hoy está con el presidente de México. El presidente de México. Y a veces uno piensa, ¿no? Yo te escuchaba recién hablar antes del programa del tema económico, por la capacidad que tienen los dirigentes, con el tema político. Y yo estoy en la misma línea tuya, ¿cierto? Yo pensé que a nivel económico ya estaríamos, digamos, en marcha, y a nivel político difícil, por cómo están formadas la Cámara de Diputados y de Senadores. Esperemos que todas estas visitas que se realizan se concreten, ¿cierto? Pero lamentablemente, yo recién venía caminando para acá, toda la avenida Corrientes cortada, ¿cierto? Y yo pienso, cuando uno está en otro país y dice, voy a invertir en este país, tiene que hacer un montón de estudios. Sí. Primero, la parte jurídica, ¿cierto? ¿Qué garantías tengo? Bueno, vos fíjate que vos hablabas de lo de Corrientes, pues esta mañana arrancó ese tema en Corrientes y Callao. Tiene que ver con la suspensión, escucha bien, tiene que ver con la suspensión de un delegado de una firma. Y salieron los 50 trabajadores a quejarse por esa suspensión y no encontraron otro medio que cortar Avenida Corrientes de punta a punta. Yo creo que hace un ratito yo venía, dejé el auto acá en Belgrano, en la Avenida Belgrano 9 de Julio, me tomé el subterráneo para llegar hasta acá. Entonces comunicaban por la red
que estaba frenada la línea A precisamente porque habían saltado las vías alguien que estaba protestando. Yo digo, este es el país de la protesta, todo el mundo protesta. Ahora, a nadie le importa el otro, a nadie le importa el trabajador, porque en definitiva, si tenés una queja, hacela en el lugar que corresponde, ¿no? En este caso eran los trabajadores de Chiosa. Y yo digo, vayan y quéjense en el lugar que corresponde, donde está la firma, en el Ministerio de Trabajo, en el gremio, háganlo donde quieran, pero siempre lo mismo, siempre Callao y Corrientes, siempre el 9 de julio, siempre... Es decir, en el peor momento, en el momento en que la gente sale a trabajar, en ese momento te cortan. Ahora, ¿no se dan cuenta que le están cortando el trabajo a otras personas? Por supuesto, ayer fue un día tremendo. No hubo ferrocarril ayer. Sí. Desde 11 hasta Moreno. Sarmiento. Y yo me pregunto, hicieron un protocolo, ¿cierto? Y a veces uno dice, ¿hay justicia? ¿Qué función cumple? Yo recién miraba observando y me acordaba de algo. Hoy se cumple 50 años, ¿cierto?, de la noche de los bastones. Uh-huh. Y yo recuerdo que estaba en la facultad, año 1966, y uno a esa edad está con la cabeza en otros temarios, y entró la policía a pegarnos con unos machetes así grandes y cerraron las universidades. Y ahora yo hacía este temario, ¿no?, lo que es una represión, porque eso era represión. Y recién miraba toda la avenida Corrientes cerrada por esta marcha, en contra, ¿por qué está detenida Milagro Sala? ¿Por qué viene el presidente de México? Y la policía detrás. Ahora, en el protocolo, ¿cierto? Ya que lo hicieron y lo aprobaron, ¿por qué no lo aplican? Claro, yo creo que más que represión, Horacio, lo que se necesita es conciencia. Por un lado, por parte de este pueblo, porque realmente, digo esto, lo generalizo, porque los dirigentes gremiales no son los que están sacando a la gente a la calle. La gente a la calle sale por diferentes motivos. Pero el tema es que cualquiera protesta por cualquier cosa y sale a la calle. O sea, mañana vas y echás a alguien porque ocupó una vivienda y el tipo viene y corta la calle. La policía te la corta 2 cuadras antes. Sí, sí. Entonces, se producen los embotellamientos, es el hecho de que le hemos creado a este pueblo la conciencia de que tienen derechos. Lo que me parece que hemos perdido es la conciencia de que también tenemos deberes. Porque los derechos, está bien que los reclamemos todos. Los deberes también cúmplanlos, muchachos, porque estamos cansados ya de esto. No, aparte te cuento algo. Vos fíjate que vos venís con una ambulancia, con un familiar, ¿cierto? Y no podés transitar. Uh-huh. Ahora esa persona reacciona, ¿cierto?, a los que nos gusta la libertad. Yo no digo, porque la palabra represión a uno lo pone muy mal. No, represión no. Me refiero a cumplir con la ley. Exacto. Si no me equivoco, ellos pueden cortar autorizado el 50%. Para que el otro 50% dejando los carriles que corresponden. Y yo miraba esto, estudiaba al público, porque me gusta ver el tema social, comunitario, ¿cierto? Y digo, realmente estoy muy preocupado. Es una realidad que el tema social está difícil, uh-huh. No cabe ninguna duda. ¿Seguro? Con estos incrementos, estos tarifazos, hay gente que lamentablemente le cuesta llegar a fin de mes, no cabe ninguna duda. Pero me parece que hay otros modos también, ¿cierto? Hay otros modos. Entonces yo pienso que los dirigentes, como decimos siempre, tienen que tener el feeling, tienen que tener ese aspecto de solidaridad, independientemente del poder que uno pueda determinar como ministro, como director. Y esto me parece que tiene que haber un cambio, ¿cierto? Y que el presidente realmente tome conciencia. Fíjate vos esta semana con la entrevista con Tinelli, ¿cierto? Y yo escuchaba y analizaba, ¿no?, con todos los inconvenientes que hay en el país, porque hay inconvenientes, dedicarle un tiempo a este señor, ¿cierto?, de recibirlo. Me parece bárbaro. Lo tenía que haber recibido el domingo en su casa comiendo un asado. Y no, hay gente que está muy mal, y verlos a estas 2 personas sonrientes, sacándose fotos, me parece que ahí falla el tema también. ¿Sabes qué pasa, Horacio?
vos planteás esto y a mí me vienen a la mente varias cosas. Estaba mirando las declaraciones juradas, por ejemplo, que están presentando los diputados y los senadores. Faltando casi la mitad todavía que lo presenten, los que la presentaron suman entre todos más de 1.280 millones que tienen de patrimonio. Entonces, vos estás a mirar que, por ejemplo, encabeza la lista el senador Basualdo, de la provincia de San Juan, con más de 100 y pico de millones de pesos. Le sigue el exgobernador de Tucumán, con más de 100 millones de más. Yo digo, qué casualidad, los hombres más ricos vienen de las provincias más humildes, claro, donde hay más pobreza. Ahora, claro, son los dueños de estancias, son los patrones de estancias. Cuando uno mira el gobierno que se fue y la corrupción que rodeó ese gobierno, ahora cayó otro hombre de debido acusado de lavado por los negocios con Venezuela, ¿no? Le engancharon 300 millones. O sea, vos ves que todo apunta a un sector, y ya no tenemos que hablar más de corrupción, tenemos que hablar porque corrupción es otra cosa. Corrupción es que yo soy empleado público, vos venís, necesitas algo de mí y yo te lo doy, ¿sí?, a cambio de ciertos beneficios. Esos beneficios tienen que ser económicos. Sí. Bien, eso es corrupción, pues si soy empleado público, vos necesitabas algo y yo lo hago. Esto es una mafia. Sí. Son mafiosos, tienen que ir presos, más allá de con nombre y apellido. Acá hubo una asociación ilícita para delinquir. Ahora, vos lo ves en este aspecto, desde el punto de vista político. Te dicen, por ejemplo, en La Matanza, vamos a solucionar el problema que tienen con la basura, para lo cual aportamos de parte del gobierno nacional 600 millones de pesos. ¿Sabes lo que hicieron? Un galpón. Ayer lo pasaban los medios. Hicieron un galpón que sale 600 millones de mangos, pero avísame que nos ponemos y los vendemos después. Ahora, ahí estaba Espinosa, candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Tenés dirigentes políticos que tendrían que estar, por lo menos ante la justicia, diciendo qué hicieron, qué no hicieron, de dónde la sacaron y cómo la hicieron. Vos tenés al hijo de la presidenta, diputado nacional, hoy, que dejó de jugar a la Play seguramente, pero que tiene 44 millones de mangos. Y yo me pregunto, ¿dónde lo sacaste, nene? ¿De dónde lo sacaste? Tu hermanita, ¿de dónde lo sacó? ¿Cómo hacía para tener 5 millones de dólares en una caja o en 2 cajas en el Banco Galicia? Yo pregunto, estas son las cosas que a uno le molestan, que uno las ve, porque en el medio, querido Horacio, vos que caminás la calle como la camino yo y el embajador, que también camina en nuestras calles, dice, ¿cómo puede ser que haya tanta gente con tantas necesidades y hay dirigentes políticos que parece que nunca han trabajado en otro lugar que no sea en un cargo político y son multimillonarios? Yo estoy de acuerdo contigo. También paga la administración pública. Yo pienso que lamentablemente falta primero patriotismo, ¿cierto? Yo pienso que una persona, cuando es funcionaria público, cualquier elemento, tiene que estar pensando, independientemente de su retribución, en la gente, ¿cierto? No cabe ninguna duda. ¿Qué pasa con los hospitales? Punto número 1. ¿Qué pasa con la alimentación? Número 2. ¿Qué pasa con los medicamentos? Entonces, ahí me parece, yo siempre hablo que falta solidaridad, ¿sí? y las penas tienen que ser muy duras. ¿Por qué? Porque si no, es una actividad sin riesgo empresarial. Si yo quiero montar una empresa, tengo un riesgo empresarial porque tengo que fijar un mercado, tengo que fabricar, tengo que tener empleados, obreros, y yo no sé si el producto después lo puedo vender. Y si lo vendo y no me pagan, entonces hay otro compromiso. Yo pienso que aquí tenemos que terminar, como dijo el presidente, con la joda, pero con la joda total, no con un tema puntual, no solamente por el blanqueo. El blanqueo me parece que es importante porque, según dice, dar el ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Hacerle una auditoría a cada uno. ¿Usted tiene cuántos? 100 millones. Bacano, me parece bárbaro. Ahora cuénteme cómo la hizo. Exacto. Así yo aprendo. Entonces, ahí viene el tema. Y los jueces tienen que cumplir esa función específica.
terminar como decía Martín Fierro, hacete amigo del juez y no le dé de qué quejarte. Entonces, así, las próximas generaciones, ¿cierto? Dicen, si yo voy a estar en la función pública, primero que todo tengo que pensar cómo mejoro la situación de la gente. Y yo veo que lamentablemente, ¿cierto? Uno que nunca ha estado en política, escucha, analiza, lee, y digo, qué falta de patriotismo. Realmente me preocupa mucho, ¿sabes por qué, Osvaldo? Porque el tiempo transcurre con una velocidad, ¿cierto? Y la gente que está observando, y dice, ¿yo para qué voy a estudiar? Hago esto, consigo un cargo, voy a crecer, me voy a enganchar, como dijiste vos, primero como el tema de corrupción, y después en negocios grandes, ¿correcto? Hoy yo escuchaba, y me quedé preocupado esta mañana. Mientras desayunaba, escuchaba al que era el director de... que nos dan las estadísticas. Del INDEC. Del INDEC. Y vos parecía que estabas hablando con una persona que vino de otro planeta. ¿Cierto? Defendía lo que decía él. Si la inflación era del 3%, la realidad es que era del 6, del 7. O sea, obstaculizaban todo. Y entonces, ahora él dice que los datos que pasa el INDEX con Todesca son falsos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es el temario? La gente que no analiza... Mirá, yo creo que para ver las estadísticas, y ahí me pego a Moyano, si hay inflación es la de mi bolsillo, si hay miseria la vemos en la calle. Cuando vos ves gente durmiendo en la calle, comiendo en la calle, o comiendo de la basura, que es peor. Porque comer en la calle podemos comer nosotros también, pedimos un pancho acá en la esquina y comemos. Yo he comido varias veces. Exactamente. Ahora, una cosa es comer en la calle y otra cosa es comer de la basura de la calle. Entonces, todas estas cosas indignan. Y a mí hay cosas que me indignan y mucho. Yo anoche veía que la televisión pasaba, que venía nuevamente a Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner, y digo, no tiene vergüenza. No tiene vergüenza después de todo lo que hicieron, porque cuando uno los escucha hablar de las necesidades del pueblo, y defecaron en el pueblo, defecó en el pueblo, no solamente ella, todos los mafiosos que la rodearon, todos los que algunos están presos y otros están en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación. Bendito Dios. Yo pienso que también esto debe haber, como en toda organización, gente buena y gente sana, que lamentablemente que no han entrado en ningún negocio, van con un ideal. Yo pienso en la época nuestra de la juventud, uno era idealista, ¿cierto? Quería un país de tal forma, todo lo que hablamos recién, beneficios para todo. Después en el tiempo te das cuenta que lamentablemente empiezan a jugar otros factores, y lo más grave es cuando otros países se meten en el nuestro fijándonos metas, y eso también es muy preocupante. Desde ya, pero eso tiene que ver con el concierto internacional. Yo lo que me llama la atención, querido amigo, y acá tenemos al embajador de Palestina, que justamente él nos mira como diciendo, parece mentira que esto se esté tratando de esta manera, ¿no? No con lisonja, sino con bronca, porque realmente te sentís usado, te sentís manoseado, sentís que la política en la Argentina no está hecha por mafiosos. No, por supuesto. En la política argentina, a través del tiempo, hay nombres que enorgullecen y enaltecen la actividad, pero muchos de ellos están muertos. Y vos hablabas algo antes, juran por Dios y la patria. ¿Sabés qué pasa? Dios en esta vida no se los va a reclamar. Y la patria para ellos es su propia conciencia. Y esta gente no tiene conciencia, no tiene moral, no tiene honradez, no tiene decencia, no tiene absolutamente nada. Son personajes que en vez de agarrar un arma nos han robado de saco y corbata, por decirlo de otra manera. No, comparto totalmente. Yo te digo, en estas noches tan frías, ¿cierto? Uno tiene la posibilidad de tener una bufanda o tener un sobre todo, o llegar a la casa y tomarse un plato caliente de algo. Y yo, cuando voy a casa, veo tanta gente en la calle, acostada, y yo digo, mon Dieu, ¿qué pasa con el tema social? Yo esta semana, el lunes estuve en el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, ¿no?
Entonces les preguntaba qué porcentaje del presupuesto destinan. Y me decían, Horacio, estamos todos desbordados. O sea que son tantas las necesidades. Y aparte, le digo, de acuerdo, pero las están utilizando. Porque en este país muchos de los presupuestos no se cumplen porque lo trasladan a otro tema. Por eso mismo ya se está hablando tanto de las próximas elecciones y gastan energía en esto. Señores, si las elecciones van a ser en agosto o en septiembre, empiecen a calentar los motores, pero hablando y no haciendo inversiones, no comprando voluntades. Y a partir de marzo, que según pienso yo, que la economía empieza a crecer, ¿correcto? Empiecen con este tema, es muy complejo. Hoy tenemos un invitado realmente que siempre nos ilustra y... Sería bueno preguntárselo cómo nos ve él, porque nosotros cuando lo traemos acá, cuando vos le pediste la otra vez que viniera también, lo hiciste en función del problema que viven los palestinos en su propia tierra, pero sería también bueno un comentario de cómo nos ven ellos, en este caso los palestinos, cómo nos ven a los argentinos en estos dimes y diretes, con estos problemas que estamos teniendo desde el punto de vista político, económico, social, y yo diría fundamentalmente moral. No, por supuesto, vamos a presentarlo al embajador del Estado de Palestina, Husni Abdelwahed. Bienvenido, embajador. Gracias, gusto de saludarles y estar de nuevo con ustedes. Está de más decirles que yo como embajador de un país extranjero no debería opinar sobre asuntos internos del país, pero sí yo puedo felicitar al pueblo argentino por tener una patria que no tenemos, por tener la libertad de decir lo que cada uno piensa y tener instancias donde uno puede expresarse y donde otros pueden impugnar lo que plantea unos y otros. La verdad es que Argentina es un país muy especial, en el buen sentido de la palabra, un país generoso y acogedor. Y yo entiendo que cada pueblo siempre aspira a ser mejor y muchas veces uno es muy autocrítico con lo suyo. Pero yo puedo afirmarles que el pueblo argentino y el Estado argentino son solidarios. Y el pueblo palestino ha sido objeto de esta solidaridad. Nosotros hemos palpado siempre, en cada momento histórico donde hay una crisis, donde se cometen crímenes en contra de nuestro pueblo, ahí está presente el pueblo argentino con su solidaridad. Así que ustedes ven a su sociedad desde una perspectiva muy distinta a la mía. Yo los felicito por tener este país maravilloso y es sano que se tengan opiniones distintas. La diversidad es... enriquece a veces. Siempre. La diversidad que no llega a una diversidad antagónica siempre enriquece. Embajador, cuéntenos un poquito, usted estuvo con nosotros hace casi 60 días, ¿cierto? Y nos daba una explicación y le preguntábamos nosotros, ¿sigue mejorando la situación en Palestina? ¿Sigue más complicada? ¿Cuál es la situación real, cierto? Porque lamentablemente los periódicos, no hay noticia de Palestina. Es como si no existiese en el mundo. Entonces, me parece a mí que es bueno, ¿cierto?, con su invitación realmente nos ilustre. Mire, lamentablemente la situación en Palestina nunca es mejor. Yo siempre digo que Palestina es tierra santa y tierra de milagros, porque cada profeta llega con un milagro. El milagro de hoy, en ausencia de profetas, es que siempre que pensamos que la situación no puede ser más difícil, surge el milagro que sí puede ser más difícil. Sí.
donde el sufrimiento del pueblo palestino en todos los ámbitos cada día es mayor. Lamentablemente, el mundo aún no tiene la conciencia necesaria como para poner fin a esta tragedia que ha durado tanto tiempo y que ha costado tanto dolor, sufrimiento y muerte. El mundo se conforma con unas declaraciones de condena, a veces de repudio, que ya no sirven de nada, porque el tema es que Israel ocupa el territorio de Palestina. Ha impuesto hechos consumados sobre el terreno, que consisten principalmente en la construcción de asentamientos que no son simplemente asentamientos, son verdaderas ciudades con hospitales, con universidades inclusive en territorio ocupado, lo cual es una violación flagrante al derecho internacional, porque una potencia ocupante no puede alterar ni cambiar el territorio ocupado, ni trasladar ciudadanos del país, de la potencia ocupante, al territorio ocupado. Y lo que hace Israel es simplemente todo lo contrario al derecho internacional y a los derechos humanos. Entonces, hoy la situación es sumamente difícil. Ayer mismo Israel anunció la construcción de cientos de unidades de viviendas en el territorio palestino ocupado. No le hace caso a las condenas, simplemente impone hechos consumados que significan la imposibilidad de concretar la llamada solución de dos estados, porque el Estado de Israel existe, está dominando el territorio palestino y con sus prácticas lo que pretende es hacer imposible la creación de un Estado palestino en el territorio ocupado de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, que fueron ocupados en el año 1967. Estamos próximos a cumplir 50 años de esta ocupación y cada vez la solución se ve más alejada. Claramente, la comunidad internacional tiene una responsabilidad que no está asumiendo. ¿Y por qué, básicamente, las potencias, por no decir, por mi opinión, las Naciones Unidas no cumplen la función, pero las grandes potencias no pueden ponerle coto a todo este avance que hacen, porque el avance se hace por la fuerza, no por el diálogo, ¿cierto? Y usted lo explicó muy bien. ¿Cuál sería la instancia de frenar este tema? Mire, Naciones Unidas es la suma de las naciones que la componen. Lamentablemente, en Naciones Unidas, que es producto de la Segunda Guerra Mundial, es una estructura arcaica y prácticamente caduca. No lo digo yo. Todas las naciones del mundo, con la excepción de un puñado, que son los amos y señores de nuestro mundo, lamentablemente, opinan lo mismo. Exigen una reforma de este organismo internacional, pero, por supuesto, los beneficiarios de esta situación se resisten a producir estas modificaciones. En todo caso, rige en nuestro mundo la doble moral y el doble estándar, porque se implementan medidas distintas en casos similares. Israel ocupa territorio de Palestina desde hace 68 años y en el territorio de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental desde hace 50 años. Y hay decenas de resoluciones, tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General, que nunca han sido implementadas. A cambio, en otros casos, cuando un país ocupa el territorio de otro, automáticamente se toma una resolución y de forma inmediata se implementan las medidas más drásticas, inclusive recurren a la cláusula 7, Unidos por la Paz. El pueblo palestino
ha reclamado tantas veces la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Ni siquiera estamos pidiendo la implementación de nuestras aspiraciones, sino las resoluciones de Naciones Unidas. Claro. Lamentablemente nunca ha sido implementada ninguna resolución, ni siquiera la resolución 181 que permite el establecimiento del Estado de Israel, que parte a Palestina en 2 territorios, 2 estados, uno israelí y uno palestino, porque se tomó una sola parte de esta resolución, que fue la creación del Estado de Israel, y dejaron de lado la otra parte, que es el establecimiento del Estado de Palestina. A 68 años. Es tremendo. Y tanto, esta resolución no ha sido implementada en su totalidad. Se implementó parcialmente en lo que corresponde a Israel. ¿Por qué? Porque las grandes potencias occidentales siguen con la misma mentalidad colonialista, lo digo con todas las letras, colonialista. Y el Estado de Israel es un instrumento del colonialismo occidental. No solo del colonialismo militar directo, sino del neocolonialismo cultural, político, económico y todo lo demás. Embajador, actualmente, ¿no? Yo lo escuchaba con atención y me remontaba cuando se firmó en 1993, ¿cierto? El tema de Oslo, ¿cierto? Y siempre tengo esa imagen, ¿no? De Clinton tomando de un lado al presidente Yasser Arafat, por otro lado a Isaac Rabin. En estos 23 años, ¿cierto? Estamos retrocediendo en lo que es la paz. Ahora, mi pregunta es, actualmente, los 2 líderes, tanto de Palestina como Israel, ¿se sientan a dialogar o lamentablemente está cortado? Yo quiero recordarles que desde el año 91, la conferencia de Madrid, hemos estado en negociaciones. Sí. Pero llega el momento en que ya todo ha sido negociado, todo ha sido conversado y hay que llegar a resultados concretos. Israel ha utilizado esto como una cobertura para implementar sus políticas sobre el terreno y dar una impresión a la comunidad internacional y a la opinión pública que esto está marchando, pero la verdad es que esto no está marchando. Lo está utilizando para cubrir sus políticas colonialistas en el territorio palestino y sobre el pueblo palestino. Vamos a ir un corte y vamos a seguir, Osvaldo, ¿qué te parece? Por favor, estoy escuchando atentamente lo que está diciendo el embajador. Realmente es muy importante que se esclarezca, que se conozca, porque siempre escuchamos una campana. Lo bueno es escuchar las dos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Director, profesor Dr. Miguel A. Lacour. Tratamiento integral combinado. Otorrino más alergia. Procedimientos no invasivos láser. Supera el deterioro estético causado por la rinitis alérgica. Revitaliza y rejuvenece el rostro del paciente alérgico. Perfecciona la cirugía plástica facial y la medicina estética anti-aging. Control del asma, el ronquido y la apnea del sueño de origen nasal. Brinda una superior calidad de vida con mejor estética facial. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Avenida Santa Fe 1611, Buenos Aires. Teléfonos 4812-6122 o 5238-0045.
Pasemos estas vacaciones de invierno con la familia en la ciudad. Salgamos a disfrutar de los programas al aire libre, las plazas, los museos, los teatros y muchas actividades gratuitas más que la ciudad tiene para todos. Entérate de todo lo que podés hacer en buenosaires.gov.ar/turismo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Continuamos en Ecomedios. Estamos en Estado Ciudadano, Diplomacia Política y Economía. Hoy realmente... Como siempre, en amplitud modulada, en la 20. Y realmente hay tantos temas para desarrollar, nacionales, internacionales, municipales, que realmente cada vez que invitamos a un embajador queremos que nos ilustre, ¿cierto? Y recién hablamos de los temas sociales. Embajador, cuéntenos, ¿cómo es el aspecto social de la población, ¿cierto? ¿Cómo están con su trabajo? ¿Cómo están con sus escuelas? ¿Cómo están con sus hospitales? Y realmente hoy, si Palestina produce un producto X, lo puede exportar, puede importar. ¿Por qué no nos ilustra? Bueno, el pueblo palestino vive en condiciones anormales. Por lo tanto, su vida es anormal en los diferentes aspectos, tanto el aspecto social, económico, político, cultural, en todos los ámbitos, absolutamente en todos. Por decir, yo vivo en una ciudad que se llama Ramallah, que es la sede provisoria del gobierno provisorio de Palestina. Sí. Mis hermanas viven en Nablus, sí, una ciudad que está a 40 kilómetros de distancia. Fíjense, 40 kilómetros de distancia en carretera, como máximo, tomará 40 minutos. 50 minutos, que sea una hora. Sí, sí. Y muchas veces me toma 7, 8 y hasta 9 horas llegar a 40 kilómetros, desde la puerta de mi casa a la puerta de la casa de una hermana. ¿Por qué? Por los llamados checkpoints, por los puestos de control militar israelí que obstaculizan el paso de las personas, mercaderías y todo. Imagínense si yo voy a ver a mi hermana. Imaginen a una persona, un profesor que va a dar clases a su escuela, un alumno que va a su universidad, un enfermo que va a un hospital. Todo se ve absolutamente afectado y alterado. Esta es la vida del pueblo palestino. Claro que ni hablar de la economía, porque es una economía dependiente de la potencia ocupante, no permite la importación directa, tampoco permite la exportación. Por lo tanto, la economía palestina es muy precaria. El pueblo palestino es uno de los pueblos que cuenta con mayor nivel de educación universitaria y un nivel cultural sumamente alto. Por lo tanto, el pueblo palestino está capacitado para tener y además de la ubicación geográfica importante de Palestina, está habilitado y capacitado este país, este pueblo, de tener una economía próspera, considerando también que es la cuna de las civilizaciones, de culturas y de religiones. El turismo religioso e histórico puede ser una importante fuente de desarrollo de la economía y del país. Pero en las condiciones actuales, Israel explota todas las riquezas naturales de Palestina, incluido el petróleo, el gas y el agua, que es un bien escaso en nuestra región, y Israel explota el agua subterránea del territorio ocupado palestino, lo explota a favor de los colonos y nos lo vende a precios sumamente altos y nos permite tan solo una octava parte de consumo de agua, de nuestra propia agua,
de lo que consumen los colonos israelíes, 1/8 parte de lo que consumen. Ahora, ¿cómo se puede frenar eso? Esto significa que el agua a mi casa llega una vez por semana, unas 7, 8 horas. Por lo tanto, yo tengo que estar preparado para almacenar. No solo yo, no, cuando hablo de mí, no me refiero a mi persona, del pueblo. Tenemos que suministrarnos y guardar agua para toda la semana. Si no, imagínense cómo será nuestra vida sin agua, ¿no? Y lo que se aplica sobre el agua, se aplica sobre todos los demás aspectos. Entonces, es una vergüenza para la humanidad que a estas alturas de la historia aceptar que parte de esta humanidad, porque supongo que los palestinos somos parte de la humanidad. No cabe ninguna duda. Por eso el Papa, cuando viajó... Y aquí veo por televisión imágenes del Papa que visitó Auschwitz. La verdad es que el Papa es un mensajero de paz que tiene un peso muy poderoso desde el punto de vista moral, valórico, inclusive político. El Papa ha hecho constantemente varios llamados por la paz en los diferentes sitios. También en Tierra Santa le ha dedicado un esfuerzo mayor. Él ha convocado a los dirigentes de Palestina e Israel a orar por la paz, tanto en el Vaticano como en Tierra Santa. Ha visitado Palestina, ha visitado Israel, se detuvo en el muro de segregación, y esto no es casual. El Papa sabe lo que hace. Hay un mensaje detrás de esto y él lo expresa manifiestamente. En nuestro mundo no necesita muros de separación, sino puentes de entendimiento. Entonces, el Papa, con su visita a Auschwitz, está tendiendo estos puentes de entendimiento. Yo tomo esto y extendemos la mano a Israel para establecer una paz definitiva, pero una paz justa, una paz aceptable, no una imposición de parte de Israel a sus antojos y a sus medidas, porque pues, esto es lo que pretende Israel. Una paz digna, digamos. Una paz digna. Esto es lo que decía Arafat: paz de los valientes, paz de los dignos. Sí, sí. Y pienso que desde el asesinato de Rabin y posteriormente el asesinato de Arafat a manos de la misma ultraderecha fundamentalista israelí, esto va deteriorándose cada vez más. Lo peor es que las esperanzas están siendo afectadas. Siempre se dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero en estas circunstancias pienso que lo que abunda ahora es la frustración. La frustración es sumamente peligrosa porque puede conducir a situaciones inciertas y tal vez que no se pueden imaginar. Yo hago este análisis, ¿no? Y lo digo en voz alta. En el año 2003 invadieron Irak, ¿cierto? Con una mentira. Hace 5 años en Siria también querían tomarla. Si no intervienen 2 países importantes como Rusia y China, hoy estaría Siria como Irak. En el caso de Palestina, ¿cierto?, ya que no se cumplen con las normas legales, lo que decide el Consejo de Seguridad, ¿no hay ninguna potencia que pueda ponerle coto a este avance? Mire, yo no puedo separar lo que ocurre en Siria, en Libia, en Irak, de lo que ocurre en Palestina. De hecho, hay muchas semejanzas. De hecho, es lo mismo que ocurre en Siria que lo que ocurre en Israel, en Palestina. Pues
Hay un intento a 100 años del Tratado Sykes-Picot, que dividió nuestra parte del mundo árabe entre los ganadores de la Primera Guerra Mundial y que fijó los mapas actuales de nuestra región. Ahora hay un intento de rediseñar los mapas de nuestra región, dividiendo países, inventando otros y borrando identidades y naciones. Esto es lo que ocurre, pues, tanto en Siria, en Irak, como en Palestina, porque el fundamentalismo es fundamentalismo, sea cual sea su origen y su fe, si es que se puede llamarlo fe. El fundamentalismo islámico es tan malo como el fundamentalismo cristiano, como el fundamentalismo judío. Lo que gobierna hoy en Israel es el fundamentalismo judío. Lo que implementa Israel hoy en Palestina es la judaización del territorio de Palestina, borrando todo vestigio de presencia musulmana, cristiana, histórica, que no tenga que ver con el judaísmo. Lo mismo que implementa ISIS en Siria, en Irak, al dinamitar la ciudad de Palmira, al demoler monumentos históricos en la ciudad de Nemrud, en Irak, al asesinar cristianos, católicos, ortodoxos, musulmanes, chiitas, sunitas, yazidíes, etc. Entonces, es la misma política que se implementa en ambos casos y hay un solo beneficiario, que es Israel. Recordemos que ISIS no es producto de nuestra región, como tampoco es producto de nuestra región el sionismo que domina Palestina. Sí, ambos son instrumentos foráneos que llegan a nuestra región. El tema económico es feroz. Actualmente, si uno... ¿qué población total tiene hoy Palestina y cómo está dividido? O sea, ¿cuántos islámicos hay, cuántos cristianos, cuántos judíos, si existen? Bueno, el pueblo palestino hoy, según el Centro Palestino de Estadísticas, asciende a 12 millones de habitantes. Y yo quiero destacar una cosa, que el único país de nuestra región donde no aparece en los documentos el credo de las personas es en Palestina. Para nosotros el ciudadano es un ciudadano, independientemente de su fe y de su credo. Por lo tanto, las estadísticas que hace Palestina no se basan en credos ni en confesiones. Somos todos ciudadanos iguales ante la ley. También en Palestina es el único país de nuestra región donde la mujer tiene los mismos derechos del hombre, inclusive un hijo de una mujer palestina o el cónyuge de una mujer palestina tiene los mismos derechos que la esposa de un hombre palestino. Tiene derecho a la nacionalidad y todo lo demás. En los demás países de nuestra región hay una discriminación entre hombre y mujer. Palestina es el único país que ha superado esto. Por lo tanto, yo pienso que es importante que la humanidad, que la comunidad internacional tenga conciencia que por el bien de la paz y estabilidad de nuestro mundo es importante solucionar este conflicto, y yo difiero con lo que se plantea de la solución de 2 estados, porque es la solución de un estado, porque el otro estado existe y tiene casi 70 años. Y yo quiero recordar una frase que siempre repite el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas. Él dice, en este mundo no sobra un pueblo, sino falta un estado. El pueblo palestino no sobra, falta un estado. En todo caso, de los 12 millones de palestinos, prácticamente la mitad, 6 millones, somos refugiados, que fuimos expulsados de nuestro territorio, de nuestros hogares, y vivimos la mayoría en campos de refugiados. Sí. Personalmente dejé de vivir en un campo de refugiados, pero
mi familia, mis hermanos aún viven en campos de refugiados y están repartidos en diferentes países, tanto en el territorio palestino ocupado en el año 48 como en el territorio palestino ocupado en el año 67, como en países vecinos, en Siria, en el Líbano y en Jordania principalmente. Lamentablemente, estos refugiados palestinos, aparte de vivir fuera de su territorio, muchos de ellos han sufrido lo mismo que sufren otros pueblos. Si hablamos de Siria y estos millones de ciudadanos sirios que han sido víctimas y que lamentablemente están recibiendo tantos malos tratos en los países donde llegan, parte de estos refugiados son palestinos también, porque ellos se establecieron en el año 48 como refugiados en Siria y ahora están sufriendo lo mismo que sufre el pueblo sirio, y en busca de mejores sitios donde tienen más seguridad, sufren lo mismo que el pueblo sirio. A nivel de turismo, que usted nombró en su momento, si una persona desde Buenos Aires quiere ir a Palestina, tiene que ingresar por Israel o por Egipto o por Jordania, ¿no? No, claro que como territorio ocupado, sí. Quien domina los puestos fronterizos es Israel. Quien otorga visa es Israel. Sí. Y aunque uno diga voy a Palestina, esto no cuenta, pues quien controla y quien timbra y quien da visa, quien da visto bueno, quien expulsa, quien acepta y no acepta a los turistas es Israel. O sea que si una persona se acerca a la embajada y quiere viajar a Palestina, hoy la embajada no otorga visa. Claro que no. Es tremendo, Osvaldo, esto. Yo realmente, muchas cosas, estamos en el año 2016 que ocurre este tema y lamentablemente uno se pregunta hasta cuándo, porque los colores de la sangre son todas iguales, independientemente de la religión que profese cada uno. Ahora, yo pienso que en algún momento va a haber algún iluminado, ¿cierto?, que le ponga coto a esto. Bueno, lo hubo y fue asesinado, Yitzhak Rabin. Y con esto no quiero decir que Yitzhak Rabin fue siempre paloma de paz. No, fue ministro de guerra, fue jefe de Estado Mayor, fue jefe de campañas y batallas importantes, pero él tuvo el valor y la visión de llegar a la conclusión de que esto no puede continuar y que la solución es llegar a una paz que garantice la estabilidad de nuestra región y la paz de todos los pueblos. Porque en esto radica el interés de los pueblos. Paz, estabilidad y futuro, tanto para nuestros niños como para los niños de ellos. Yo pienso y estoy cada vez más convencido que cuando uno fue guerrero, digamos, y tiene que pensar en los hijos, los nietos, los bisnietos, para que realmente ellos puedan disfrutar de la paz, ¿cierto? Así es. Y Rabin en ese sentido tuvo ese camino. Pero como dijo usted en su momento, ¿cierto?, hay extremismo en todos lados, donde tienen objetivos completamente distintos. Y lamentablemente, a corto plazo, uno que es entusiasta no le ve una solución definitiva. Y lamentablemente las Naciones Unidas todavía no le dio el aval a formar como Estado palestino, ¿no? Entonces, si en septiembre se lo darán o no. En el año 2012 fue reconocido el Estado de Palestina en Naciones Unidas, sí, con 138 votos. A pesar de la presión de Estados Unidos y sus aliados, igual 138 países votaron a favor, incluido la Argentina. Y es un hecho, quiéranlo o no, acéptenlo o no, es un hecho. No vamos a desaparecer. Somos un pueblo con identidad, con cultura, con historia y con futuro. Y nosotros como amantes con Osvaldo de la paz, del diálogo, ¿cierto? Porque nadie puede pensar que es el dueño absoluto de la verdad. Pero siempre yo digo que debe haber un órgano que realmente, como hablamos en la Argentina, que haya justicia en muchos aspectos, también en el mundo debería haber una justicia, porque no podemos dejar toda la justicia divina, sino realmente hay un pueblo que hoy, como dijo usted,
carece de agua, carece de medicamentos. Es un tema bastante complejo. Embajador, realmente le agradecemos, Osvaldo y yo, su presencia para que nos siga ilustrando. ¿Qué te parece, Osvaldo? Me encantó y voy atentamente a seguir las palabras del embajador, porque creo que hay que clarificar, hay que escuchar las dos partes, ¿eh? La gente tiene que escuchar las dos partes, porque en definitiva, si una pide paz y la otra solamente atiende la guerra, lamentablemente no lo vamos a entender nunca. Pero bueno, seguimos el próximo martes, como siempre. Como siempre, en Estado Ciudadano, Diplomacia, Política y Economía. Le saluda Horacio Dabul y Osvaldo Mejide. Nos vamos. Chao, gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos. Por eso, seguimos mejorando la alimentación de más bonaerenses, en especial de quienes más lo necesitan.